Bien, entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva, ya habíamos dicho en la anterior clase, que las hemorragias digestivas las podíamos clasificar en tres grandes grupos. Están las hemorragias digestivas altas, las bajas, ¿ya? Y hay un tercer grupo que le llaman las hemorragias digestivas, ¿ya? De origen oculto o indeterminadas, o algunos también le ponen el denominativo hemorragia digestiva de origen intermedio o de intestino medio, y algunos también dentro de este grupo lo llaman aquellas hemorragias digestivas, ¿ya? Que no se han identificado por problemas exclusivamente del operador, ya que estos son procedimientos operadores dependientes. ¿Listo? En ese sentido vimos la anterior clase de que hemorragia digestiva alta se refiere a todo aquel sangrado que se presenta entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, ¿cierto? Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es hemorragia digestiva baja, que es aquel sangrado que se presenta desde el ángulo de Treitz hasta el ano. Todo aquel sangrado que va más allá del duodeno, ¿cierto? Entonces que va yeyuno, ileum y todo lo que es intestino grueso. Entonces, como ustedes recordarán, entonces todo este segmento solamente tiene más de 6,5 metros. Y habitualmente cuando realizamos una endoscopía digestiva alta, lo máximo que llega es hasta la segunda porción del duodeno, y cuando realizamos una colonoscopía, lo máximo que llega es hasta la válvula ileocecal. Por lo tanto, hay todo un segmento de intestino delgado que me es imposible llegar como método diagnóstico endoscópico. Y ese es el gran problema de un pequeño porcentaje, pero que suelen dar dolor de cabeza a los que solemos ver a estos tipos de pacientes. Habitualmente las hemorragias digestivas bajas solo ocupan alrededor del 20% de los casos, ¿ya? En todo lo que es sangrados del tubo digestivo. Pero lo bueno es de que el 80% de las hemorragias digestivas suelen ser autolimitadas, ¿ya? Entonces ese es un buen dato también, ¿no? Al igual que las hemorragias digestivas altas, principalmente las de origen no variceal, se autolimitan del 80-85%, pero hay un 15-20% que suele dar dolor de cabeza. Y habíamos dicho que dentro de las que son de origen variceal, estas solo se autolimitan entre un 50 a un 80%. Significa que esas son las que suelen dar mayor problema. Las dos formas clásicas de manifestación de las hemorragias digestivas bajas son a través de la hematoquesia, o rectorragia o proctorragia, que no es más que un sangrado proveniente del intestino distal, ¿no es cierto? Y que es de color sangre, de sangre rojo o rutilante o rojo oscuro, pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, la hematoquesia la vamos a confundir con la melena. Habíamos dicho en la anterior clase que también las hemorragias digestivas bajas pueden manifestarse como deposiciones melénicas, ya que depende mucho del tiempo de exposición del sangrado en el tránsito intestinal y de su peristaltismo. Peristaltismo más bajo, se retiene más el sangrado, se oxida la sangre y cambia de coloración. A su vez, los sangrados que son, mientras más altos sean, ¿ya? Entonces, mientras más cerca al ángulo de Treitz estén, entonces lo más probable es que salgan las deposiciones de tipo melénica. Sus causas varían según la edad del paciente, ¿listo? Y miren esto que es interesante, el manejo inicial del paciente con sangrado gastrointestinal es similar al sangrado digestivo alto. Significa que como es un sangrado, ya tengo que utilizar yo la escala del shock de la misma forma para poder evaluar la severidad de estos pacientes. Sin embargo, haciendo yo una revisión, viendo si habían salido algunos nuevos artículos referentes a hemorragias digestivas bajas, alguna actualización, encontré uno muy interesante y que les voy a pasar también para darle como asignación, pero acá les paso un algoritmo que me parece sumamente, pero sumamente interesante ponerlo en práctica esto en los hospitales. Este es de un artículo del 2019, del año pasado precisamente,
donde se hace una evaluación clínica simultánea y de resucitación. Significa de que a la vez que estoy haciendo un examen clínico minucioso, ¿no es cierto? También hago un examen digital rectal, ¿ya? Y esto lo hago con el fin de evaluar la severidad. Y para evaluar la severidad voy a tomar en cuenta, miren, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y algunos test de sangre que sean apropiados. Y acá viene lo interesante, que voy a calcular el índice de shock. Entonces, esto se aplica para hemorragias digestivas bajas, el cálculo del índice de shock. Y es tan fácil, miren, entonces que resulta simplemente de la división de la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. Sabemos que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto y una presión arterial sistólica puede variar de 90 a 120 milímetros de mercurio o incluso puede llegar hasta 139, ¿cierto? Entonces a eso se refiere. Entonces habitualmente la presión arterial sistólica suele ser mayor que la frecuencia cardíaca, entonces habitualmente esa relación suele ser entonces menor a 1. Pero ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca es 120 y la presión arterial sistólica, vamos a poner el caso extremo, sea 60? Entonces 120 dividido entre 60 es mayor a 2. Y entonces en base a eso se refiere este índice de shock, que si yo tengo una puntuación mayor a 1, estoy hablando automáticamente de una hemorragia digestiva, ya una hemorragia del tracto gastrointestinal inestable. ¿Ya? O hay una sospecha de un sangrado activo. Entonces, por una parte eso. Y por otra parte, si tengo un índice de shock menor a 1, estoy hablando de un sangrado gastrointestinal estable. Miren lo fácil que es solamente tomando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se hace la división y se saca este índice de shock. Entonces, si mi índice de shock es mayor a 1, entonces lo que tendré que hacer es una tomografía y una angiografía. Si esa angiografía es negativa, sigo otro rumbo, pero si esta es positiva, tendré que tratar de evaluar, ¿no es cierto?, la lesión, ¿ya? O ver la manera de hacerlo endoscópicamente. Entonces, si tengo éxito, ¿no es cierto?, para localizar la lesión endoscópicamente, perfecto, hago el tratamiento de esa lesión. Si no, voy a tener que buscar otras alternativas o, de ser posible, cirugía. Por el otro lado, si es menor a 1, pero es un paciente que está sangrando, lo refiere el que está con presencia de sangre roja a través del ano, le incomoda, tiene anemia, paciente añoso, 60 años, ¿ya? Y con otros factores de riesgo, entonces aquí yo tendré que hacer una suma de esos factores de riesgo para ver si tengo factores de riesgo menores o mayores. Si es menor, entonces voy a tener que hacer otro tipo de investigación, pero en el tiempo, no es una emergencia. Si tengo criterios de riesgo mayores, entonces tendré que realizarle una endoscopía digestiva del tracto gastrointestinal y si encuentro la lesión, le hago el tratamiento, si no, tendré que hacer evaluaciones periódicas endoscópicas. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta lo importante que es y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? De acuerdo a eso, de acuerdo a cada paciente, entonces tendré que hacer una revisión de los medicamentos que está utilizando, ¿no? Entonces utiliza anticoagulantes o si habrá que dar antiplaquetarios o se tendrá que administrar al paciente transfusión de paquetes lobulares o de hematíes, ¿me entienden? Entonces, qué importante es saber este índice de shock. ¿Listo? Entonces, grábense, por favor, eso, menos de 1, más de 1. Más de 1, entonces estoy hablando de hemorragia digestiva baja inestable y menos de 1 inestable. Si es inestable, entonces voy a tener que ver otros factores de riesgo que les voy a indicar a continuación. Muy bien. Entonces, miren, en relación al lugar donde se produce el sangrado, 80% de los sangrados son del colon rectal. Significa que son la patología periorificial, son las más frecuentes habitualmente. ¿Cuáles son las patologías periorificiales? Entonces ahí están las hemorroides principalmente, luego las fisuras, etc. Y en este 80% no significa que todo ese 80% sean
puras hemorroides, ¿no? Significa que también están otras patologías del colon que están relacionadas. Están los pólipos, están los divertículos, están las angiodisplasias, están las colitis actínicas, están las enfermedades inflamatorias intestinales, están los divertículos de Meckel, una serie de lesiones que puedo yo encontrar a nivel del colon, ¿ya? Pero lo que tienen que entender es colorectal 80%, y de estos, la que es a nivel del recto son las más frecuentes. 10% de las lesiones están en intestino delgado y 10% no se logra establecer con certeza el lugar donde ha sangrado. También se las puede dividir las causas de acuerdo a la edad del paciente. Es más frecuente en niños y adolescentes los divertículos de Meckel, en intestino delgado, pólipos juveniles o las enfermedades inflamatorias intestinales. Y de estas enfermedades inflamatorias intestinales, bueno, aquí está la enfermedad de Crohn. Los adultos jóvenes, los divertículos de colon, las enfermedades inflamatorias intestinales, pólipos, cáncer, lesiones vasculares, o en los adultos, antes de que hayan divertículos de colon, inclusive pueden haber cáncer de colon y en segundo lugar divertículos, colitis isquémicas o pólipos. ¿Listo? Estos son los predictores de severidad o los factores de riesgo a los que se refiere ese índice de shock. Entonces, miren, el hecho de presentar hipotensión, taquicardia, síncope, cualquiera de estos, ¿no? Síncope, dolor abdominal, abdomen sin dolor a la exploración, hemorragia activa por 4 horas o más, uso de aspirina o 2 comorbilidades, el hecho de ser hipertenso, diabético, sedentario, uso de medicamentos, quimioterapia, radioterapia, diálisis, cualquier comorbilidad ya también está dentro de los predictores de severidad. ¿Y esto qué significa? Más de 3 factores, 84% que la hemorragia sea grave, de 1 a 3 factores, ¿ya? Entonces 43% de probabilidades de que la hemorragia sea grave, y cuando no hay ningún factor, entonces 9% de que haya una hemorragia grave. Entonces, ¿qué formas de presentación yo puedo tener? Puedo tener un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja aguda, ¿listo? Y se refiere a aguda cuando es dentro de las primeras 24 horas habitualmente el sangrado, ¿ya? Hasta la primera semana. Ya después de ese tiempo suelen ser crónicas. Cuando son agudas habitualmente son sangrados moderados o severos, también llamados masivos. Estos pacientes comprometen su estado general y suelen acudir a emergencia, y habitualmente suelen hacer uso de terapia transfusional. Llegan choqueados, ¿ya? Habitualmente los sangrados cuando son de tubo digestivo bajo quizás son un poquito más difíciles de manejar que los sangrados digestivos altos. ¿Pero por qué? Porque estos sangrados son más complicados de manejar porque no solamente es una úlcera. Habitualmente cuando es un divertículo no es simplemente que sea un divertículo aislado que tenga en colon derecho o en colon izquierdo. Hay veces que estos divertículos se encuentran en todo el trayecto del colon y muchas veces son más del 50% que están sangrando, y es por eso que compromete por una parte el estado general del paciente. Y por otro lado, son pacientes añosos, más de 45, 50 años, en relación a un paciente que pueda tener una úlcera gástrica, que habitualmente suelen ser en personas más jóvenes. Entonces, a estos de acá son habitualmente los que se complican, llegan choqueados. La otra forma de presentación es bajo la forma de hemorragia digestiva baja crónica. Paciente habitualmente que viene con una anemia ferropénica, ¿listo? Con sangre oculta en heces positiva, ¿ya? O una hemorragia digestiva baja oculta. De la misma manera que en la crónica se presenta la que es de origen oculto. ¿Cuál es la diferencia? Que en la hemorragia digestiva baja crónica yo no realicé ningún procedimiento. Bueno, realicé un procedimiento, ¿no es cierto? Que es la sangre oculta en heces, y esta me salió positiva. Le hice un hemograma y tengo anemia ferropénica, ¿listo? La diferencia es que en la baja crónica yo suelo determinar el origen mediante una colonoscopia. En la hemorragia digestiva baja oculta tengo solamente anemia ferropénica y tengo una sangre oculta en heces positiva, pero con colonoscopia y endoscopia digestiva alta, cualquiera de las dos están normales.
Entonces, esa es la diferencia una de la otra. ¿Listo? Entonces, este gran grupo de acá es los que suelen habitualmente complicarse más y evidentemente, habitualmente cuando estos pacientes ingresan a sala de internación, ingresan a el lugar donde están los coloproctólogos. Pero el coloproctólogo dice, bueno, el paciente está con sangrado activo, ¿listo? Esto es manejo de la medicina interna. Cuando sepamos el resultado de eso y identifiquemos qué tipo de lesión es, recién nosotros vamos a proceder con el tratamiento que corresponda. Y te lo dejan al paciente que sangra un día, para el otro día vuelve a sangrar, tiene anemia, transfunde y así te la vas batiendo. La clave está en poder determinar mediante esos factores predictores ya qué pacientes son los que tienen más riesgo de sangrar, qué pacientes tienen menos riesgo de sangrar, controlar el sangrado, listo, hacer resucitación adecuada con cristaloides y si necesitara transfusión de hemocomponentes, ya realizarla. Y esa transfusión la hago siempre en base a mi escala de shock, que es la que hablamos en la anterior clase, ¿no? Entonces, miren, el manejo inicial siempre va a ser el estado hemodinámico y cardiocirculatorio del paciente. Siempre valorar el estado circulatorio y respiratorio y hemodinámico ventilatorio. Obtener nueva información clínica, diferenciar entre un sangrado digestivo alto y bajo. Tratar de realizar un diagnóstico etiológico, pero esto miren en qué lugar está. Está en quinto lugar. Al igual que para tratar de diferenciar un sangrado alto o bajo. Como les dije, los pacientes con hemorragia digestiva alta muchas veces no presentan ni dolor en epigastrio ni hematemesis, y la única forma de presentación es con deposiciones melénicas. Pero resulta que también una hemorragia digestiva baja te puede dar una deposición melénica. Entonces, ¿cómo vas a poder diferenciar entre alta y baja? Es por eso que en ambas situaciones el manejo tiene que ser el mismo hasta compensarlo hemodinámicamente y de a poco ir obteniendo información y con estudios que tú consideres ideales, ir realizando la diferencia entre un sangrado digestivo alto y bajo. En sexto lugar ya viene el tratamiento específico. ¿Qué significa? Si encuentra un divertículo, un pólipo, un cáncer, una angiodisplasia, una colitis actínica, una enfermedad inflamatoria intestinal, sea cual sea, es lo último que se hace. De la misma forma, no puedo hacer una colonoscopia inmediatamente sin estabilizarlo al paciente, ¿ya? Entonces tendré que medir la presión arterial, frecuencia cardíaca, cambios ortostáticos, estado mental, frecuencia y amplitud respiratoria, capacidad de proteger la vía aérea, volumen urinario, que prácticamente son todos los parámetros que tengo que evaluar en mi escala de shock. Y haciendo un repaso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es inestable cuando pasa a ser un grado 3, ya que es aquí donde la presión arterial suele comenzar a disminuir. Y es aquí donde el paciente se inestabiliza más alteración de la conciencia, más taquipnéico, más oligúrico. Y aquí no solamente me voy a valer de soluciones cristaloides, sino que también puedo aplicar coloides o paquetes globulares, ¿ya? Y en el grado 4 es cuando prácticamente el paciente está ya más comatoso, muy hipotenso, muy taquicárdico, y se cree aquí que el paciente ha perdido más del 40% del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí yo tendré que reponer no solamente paquetes, soluciones cristaloides, sino que tendré que aplicar o transfundir lo que el paciente está perdiendo. Entonces, transfundo paquetes globulares, plasma y plaquetas, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de hacer reanimación. Entonces, tendré que colocar al paciente una vía intravenosa mínimamente, lo ideal, de acuerdo a la escala del shock. Si está en un grado 3, pues no me irá a servir para nada una sola vía intravenosa, o coloco dos, ya, o coloco una periférica y la otra que sea vía central, para hacer reemplazo de volumen y sangre. En el caso que no responda a volumen con soluciones cristaloides o transfusión de hemocomponentes, hacer uso de agentes adrenérgicos. Si amerita el caso, intubación y protección de vía aérea, colocar sonda Foley para medir volumen urinario. Prácticamente ese paciente se tiene que mantener bajo monitorización y seguimiento continuo. Como les digo, son mucho más aparatosas y quizás un poquito más complicadas de manejar las hemorragias digestivas bajas
en relación a las altas, porque la alta, quizá por una úlcera gástrica duodenal, bueno, le das tu omeprazol y bueno, ya has hecho mucho, ¿no es cierto? Pero acá no, no te sirve para nada el omeprazol, aquí se utilizan otras cosas. Entonces, para eso es importante siempre tratar en lo posible de obtener al máximo una buena historia clínica, un examen físico completo, siempre tiene que incluir un tacto rectal y los exámenes de laboratorios pertinentes. Y dentro de esos exámenes laboratorios pertinentes, bueno, siempre tiene que ir biometría hemática y química sanguínea. Biometría hemática es un hemograma completo con su BCG y PCR para ver si tus reactantes de fase aguda no están aumentadas, ¿no es cierto? Y tenga relación ese sangrado con algún proceso inflamatorio, ¿ya? Y dentro de tu química sanguínea tendrás que realizarle, ¿no es cierto?, las pruebas básicas para ver si el paciente no está entrando en falla orgánica, ¿ya? Como una glicemia, pruebas de función hepática, una urea, una creatinina, un nitrógeno ureico, tus proteínas. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. Y siempre realizar también un coagulograma. No se olviden que los pacientes habitualmente que son añosos tienen antecedentes de ser chagásico, tienen antecedentes de ser hipertenso, ¿ya? O son usos de aspirina, o son hacen usos crónicos de warfarina, etc. Entonces, por lo tanto, tengo que saber yo cómo están mis pruebas de coagulación para ver si no son estas las que están alteradas y justificar de esa manera el sangrado que está teniendo el paciente. Una de las formas para poder diferenciar, pero que no es la mejor, ¿listo?, la sonda nasogástrica. Habíamos dicho que hay pacientes que sangran y por más que yo le coloque la sonda nasogástrica y aspiren, no necesariamente me va a salir sangrecita a la aspiración. El hecho de que no me salga no significa que no tenga el sangrado. Aclaro eso, ¿listo? Y el otro examen que tienen que hacer es el examen rectal para ver si no hay presencia de materia fecal con restos de sangre o coágulos a este nivel. Además que me va a servir para yo poder determinar en ese examen rectal si no hay presencia de hemorroides externas o internas o fisuras que estén sangrando. Entonces no se olviden de la patología periorificial, hemorroides y fisuras. Pólipos y poliposis 5-11%, el cáncer de colon 5%, actualmente está más en aumento el cáncer de colon, divertículos, angiodisplasia, la fiebre tifoidea, colitis actínica o enterocolitis infecciosa en menor frecuencia. Miren, entonces cuando hablamos de divertículos estamos hablando de unas dilataciones saculares que van hacia afuera, ¿ya?, del intestino. ¿Listo? Y estas dilataciones saculares con el aumento de la presión intraabdominal o los alimentos sólidos que se ingieran, ya se pueden lacerar en estas zonas de contacto y cuando se laceran puede entrar este material fecal hacia esta zona y puede inflamarse y esto infectarse. Y un simple divertículo que puede ser asintomático o puede en algunos sangrar, ¿ya?, en otros puede también complicarse e infectarse. Entonces ya pasa de ser un divertículo a una diverticulitis. Una diverticulitis. Y esta diverticulitis, bueno, ya se acompaña de compromiso al estado general, va con fiebre, con náuseas, con vómitos, dolor abdominal. Y el lugar habitualmente, miren donde se localizan para que se den cuenta. Un paciente que viene con proctorragia, rectorragia, ¿ya? Viene siempre con dolor en fosa ilíaca izquierda o en flanco izquierdo, que es el lugar preferido habitualmente de las diverticulitis, ¿ya? Habitualmente ocurre cuando está acá. Sin embargo, cuando no son sangrantes, ¿ya?, suelen localizarse también en el resto del intestino. Algunas guías postulan que en el colon derecho se han encontrado en el 60%. Habitualmente, lo que más se ve, sin embargo, en la práctica médica, que vendría a ser ese otro 40-50%, es que los que están sangrando más hoy en día son los del colon izquierdo, ¿ya? Entonces, para fines prácticos entre ustedes y yo, ¿listo? Vamos a considerar que el dolor en fosa ilíaca izquierda o dolor en flanco izquierdo y que viene con sangrado, ¿listo?,
Estamos frente a una diverticulitis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? El tratamiento médico en estos casos es reposo, manejo de líquidos, electrolíquidos y reposición de sangre cuando estos lo ameriten, ¿ya? Se recomienda la cirugía en pacientes inestables pese a intervención angiográfica. Como les dije, los sangrados digestivos bajos tienen otra forma de proceder y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué es que se producen los divertículos? Cuando consumimos nosotros demasiados alimentos con proteínas de origen principalmente animal, vale decir, mucha carne, mucha sal y pocos alimentos en fibra, ¿ya? Entonces tenemos más tendencia a desarrollar divertículos, a desarrollar pólipos, a desarrollar cáncer de colon. Y no solamente de colon, sino también de estómago, ¿ya? Entonces vean la importancia realmente de la fibra. Entonces, aportando fibra, entonces yo puedo prácticamente mejorar la evolución de estos pacientes que tienen divertículos. Y si se fijan acá, habitualmente no es uno solo, son muchos los que habitualmente se encuentran y es por eso que los sangrados en estos suelen comprometer más el estado general. ¿Dónde es que encuentro yo fibra? En legumbres, frutas, cereales, verduras, frutas secas, frutos secos. Tengo una gran amplia variedad de alimentos donde puedo encontrarlos, pero lastimosamente muy pocas personas lo consumen. Habas secas, garbanzos, lentejas, en las frutas como las fresas, pera, naranja, manzana, kiwi, cereales, pasta integral, pan integral, arroz integral, en las verduras como el repollo, acelga, espinaca, lechuga, en los frutos secos, ciruela, las almendras, las castañas, nueces son alimentos con bastante fibra en la dieta que deberíamos consumirlo de forma habitual. Entonces miren, así es como se presentan los pólipos, ¿ya? No son prominencias dentro del intestino, son hacia afuera, pero sin embargo se ven unos orificios que salen hacia el exterior y se ve en su superficie la presencia de pequeños coágulos. Las angiodiplasias son lesiones vasculares, dilatadas y redundantes, que durante el sangrado agudo, la angiografía es el procedimiento de elección, la colonoscopia de diagnóstica y terapéutica y las medidas generales de soporte son el único tratamiento médico. Pues son malformaciones simplemente que se presentan en el trayecto de la mucosa del colon. Suelen ser también de esa forma sangrantes. Lo otro que son los pólipos. Los pólipos sí son ya dilataciones o son prolongaciones de la mucosa hacia el interior del intestino. Y estos sí suelen crecer hacia adentro y con el paso de los alimentos pueden lacerarse y ulcerarse. Y a medida que estos van creciendo, inclusive pueden causar una obstrucción en el lugar donde se encuentran. Entonces suelen también causar muchas complicaciones estos pólipos. Son una causa común de hemorragia digestiva baja, sangran más que los tumores y pueden producir hemorragia hemodinámicamente significativa. En estos casos, bueno, lo único es el tratamiento quirúrgico cuando ya son detectados. Miren, así es que se observan los pólipos. ¿Ya? Entonces aquí le están haciendo una polipectomía, retiran endoscópicamente el tratamiento. El cáncer de colon rectal, muchas vegetaciones que obstruyen la luz del intestino, inclusive hasta lograr obstruir prácticamente todo el orificio y ser una causa de obstrucción intestinal baja y muchas veces ser ese el motivo por el que los pacientes acuden a la emergencia. Proctitis actínica, ¿no es cierto? Una inflamación bastante importante de toda la mucosa del colon que agarra, se inflama y comienza a sangrar. Entonces miren, los divertículos ya son puros huequitos que salen hacia afuera del colon, ¿ya? Y estos son los que suelen sangrar, la angiodisplasia, la linfoma, las colitis actínicas y los pólipos, ¿no? Y las hemorroides, que son dilataciones internas o externas de las venas de los plexos hemorroidales, el diagnóstico se realiza por examen rectal y proctoscopía. El tratamiento médico consiste en reposo, dieta, rica en fibra, lubricantes. Dependiendo del grado de hemorroides, bueno, el proctólogo indicará el tratamiento a seguir.
no voy a hacer mucho hincapié yo en ello, pero aquellos casos donde el sangrado es significativo y refractario al tratamiento médico debe ser valorado para cirugía. De esta forma, al igual que tenemos varices, ¿no es cierto?, en las piernas, de la misma forma, las varices que se presentan ahí a nivel de la región periorificial se llaman hemorroides. Las que salen hacia afuera y son visibles son las externas, y las otras que producen un abultamiento con el paso de la materia fecal son las internas, y estas pueden ser reductibles. ¿Listo? Dentro de los estudios complementarios, mire, son una gran cantidad de estudios que hay, ¿ya? Está la colonoscopía, me detectan las lesiones en un 53 a 97%, la arteriografía, demuestra la extravasación de contraste, la gammagrafía orienta la localización del origen, su uso es igual limitado. La gammagrafía con pertectenato de tecnesio 99 es el estudio gold estándar para el diagnóstico de los divertículos de Meckel en un 85-90%. Enteroscopía, sea anterógrada o retrógrada, casi no se la hace, ya es muy complicada, difícil, y aún así no se logra abarcar todo el trayecto del intestino delgado. Y la cápsula endoscópica, que es lo que le hablé al inicio, que está de moda hoy en día y se utiliza para las hemorragias digestivas bajas con colonoscopía negativa. La angiotac tiene una eficacia del 60%. Bueno, y esta es la forma de proceder, mire. Entonces yo tengo un paciente con hemorragia digestiva baja, tengo que ver si está estable o inestable. Si está estable, para ver si no es una hemorragia digestiva alta, también coloco sonda nasogástrica. Si es positiva, es alta. Si es negativa, el primer estudio que tengo que solicitar es la colonoscopia. Si es negativa, pero persiste el sangrado rojo rutilante, entonces los estudios me dicen que puedo tener dos alternativas. O realizo yo una centelografía o realizo una angiografía. Y si la angiografía me sale negativa, mi última opción es la tomografía. Pero si la angiografía me sale positiva, tendré que embolizar. Entonces inyecto soluciones que en el lugar donde está sangrado vaya y se forme un coágulo para que deje de sangrar. Y si la tomografía aún así no me detecta y el paciente sigue sangrando, sigue presentando anemia, mi última opción es la cirugía. ¿Listo? Y en el caso que haya hemorragia digestiva masiva, ¿ya? Cuando es masivo, entonces aquí el protocolo es diferente. Directamente hago, si tengo opción a la angiografía para detectar el lugar donde está sangrando, ¿ya? Si hay eso, no es cierto, belleza. Si no hay, entonces una colonoscopía. Si logro identificar la lesión, hago tratamiento. Si no, bueno, tendré que ver, estabilizarlo al paciente y posteriormente realizar nuevamente la colonoscopía. Y ya para terminar, lo que le decía, las hemorragias digestivas de origen oscuro, que muchas veces puede estar referido a aquellas situaciones donde el endoscopista no pudo encontrar la lesión, ¿ya? O aquellas situaciones donde es en el tracto gastrointestinal medio o intestino medio donde está la lesión, donde se ha visto cuando es de tracto gastrointestinal alto, pueden ser por úlceras de Cameron, varices de techo gástrico, lesiones de dialrofoil, tracto gastrointestinal bajo, pólipos, cáncer de colon, lesiones no orificiales. Lo más común cuando son de origen oscuro están en este segmento. Menos de 40 años, tumor intestino delgado o Meckel. Entre 40 y 60 años, tumor intestino delgado, angiodisplasia, enfermedad celíaca. O más de 60 años, angioectasia, tumor de intestino delgado o úlcera de intestino delgado. O sea, habitualmente en este segmento es lo que está. ¿Por qué? Sigue sangrando el paciente, vuelves a hacerle por segunda oportunidad endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja y suele salir normal, entonces lo único que te queda es sospechar de que el problema está en intestino delgado. Y si está en intestino delgado, tienes algunas opciones. Ya realizar una gammagrafía, agarras, inyectas contraste radioactivo, listo, para tratar de localizar el lugar de extravasación. Y si este te sale negativo, tienes otra opción que es la arteriografía. Y entonces aquí ven ustedes un área más oscura y el resto de la sangre que va por los pequeños vasos sanguíneos. Entonces demuestra la extravasación y de esa forma el cirujano entra y opera en el lugar precisamente. O un tránsito intestino delgado, a lo mejor me colocas contraste y después haces imágenes radiológicas para tratar de diferenciar alguna solución de continuidad por donde esté saliendo ese contraste. Este no es el orden habitualmente. El orden, habíamos dicho, ya que si yo tengo una hemorragia digestiva de origen oculto, las de origen oculto por lo general son crónicas, ya no son agudas, ya. Entonces en esos casos
lo primero es realizar colonoscopía y endoscopía digestiva alta. Sale normal, el paciente continúa sangrando. Si no tengo opción de gammagrafía, hago una arteriografía. Si no tengo la opción de la arteriografía, tránsito intestinal. Si no hay tránsito intestinal, mi última opción, y quizás la mejor que se está utilizando hoy en día y que hay solo en 2 lugares, es la cápsula endoscópica. ¿Ya? Entonces, esta es una capsulita que mide alrededor de 2 centímetros, ¿listo? Y tiene la capacidad, para cuando uno la ingiere, ¿ya? De tomar 2 fotografías por cada segundo. El procedimiento dura 7 horas. Te colocan electrodos en la superficie del abdomen que son recogidos por unos cablecitos que van suspendidos en una grabadora. Vas y haces tu actividad normal y esa grabadora ya tiene un flash, listo, que lo pasas a la computadora y te informa las 1200 fotografías que aproximadamente logra tomar entre 7 a 8 horas. Entonces se convierte en uno de los procedimientos GOLD estándar, la cápsula endoscópica. Y obviamente esta cápsula no es reutilizable. Les voy a mandar un video en este momento de cómo se realiza el procedimiento de la cápsula endoscópica. Lastimosamente no nos dio mucho tiempo, chicos. Los 40 minutos lo utilizamos básicamente para hablar del tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta, por favor, me lo dejan en este momento por la plataforma de Classroom, ¿sí?